Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Alrededor de la Fogata, que desde Ciudad Juárez, Chihuahua y Colectivo Lectores en el Desierto transmite para todos ustedes. En esta ocasión tenemos un gran programa porque vamos a ver el arte a través de sus ojos, pero a través del ojo de las creadoras, de las personas que están realizando cosas y que generalmente y por desafortunadamente la historia lo marca así, se encuentran con muchos tropiezos. Quiero darle la bienvenida a Mónica Blumen. Mónica Blumen, cineasta, escritora, y a quien le fascina la exploración de la introspección humana, es decir, filosofar, pero sobre todo contar historias. Mónica, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Juan José, por la invitación y pues es para mí un placer estar aquí. Bien. También tenemos a Claudia Bravo, asesora humanista, narradora oral, promotora y orgullosamente mediadora del Independiente y que también forma parte del Programa Nacional Salas de Lectura, pero ahora se estrena como escritora. El año pasado acaba de autopublicar su primer libro para niños y ahora está escribiendo su primera novela. Ella es una ferviente buscadora e impulsadora del desarrollo humano, pero sobre todo de la equidad y de la justicia. Claudia, bienvenida. Gracias, Juan José. Muchas gracias. Valeria, Mónica. Hola. Un gusto. Y gracias por la invitación. Y Valeria Gallo. Ella es ilustradora, autora. Acaba de publicar una novela gráfica dirigida a adolescentes, el cual ahorita quiero platicar bastante con él sobre ello, porque es una introducción a la historia del feminismo. En general, su trabajo se inclina a los temas sociales y sobre todo a los temas de género. Bienvenidas a este programa de Alrededor de la Fogata a través de sus ojos. Vamos a empezar un poquito a platicar sobre esto. Miren, ya nos están viendo, ¿eh? Alejandra Galindo ya está lista para disfrutar de esta fogata. Generalmente, y les comento a ustedes, a veces nos hacen las preguntas las propias personas que nos están viendo a través de la plataforma de Facebook en el grupo colectivo Lectores en el Desierto, y pues a ver qué nos preguntan esta noche. La presencia de la mujer en la cultura y sobre todo en la literatura ha sido muy importante, pero también ha sido muy escondida. Recordemos, las primeras escritoras tuvieron que esconder sus nombres con nombres masculinos para poder presentar, ¿no? Para poder hacer sus textos, porque pues la opresión masculina estaba totalmente puesto sobre ellos, ¿no? Es decir, conocer a Currer Bell, Ellis Bell o Bernard no nos dicen mucho, ¿sí? Pero a Emily Bronte, ¿sí? Las de las hermanas, ay, perdón, este, fueron los seudónimos que usaron las hermanas Bronte, ¿sí? Para publicar Cumbres Borrascosas, imagínense, o Jane Eyre. Entonces, ¿cómo ahora podemos ya percibir o tenemos ya una visión femenina del arte totalmente auténtica? ¿Quién puede empezar? Empiezo yo a pensar tantas cosas. Yo creo que todas estamos aquí movidas con toda esta revolución que ha habido. Si alguien quiere o... Adelante, Claudia. Gracias. Pues bien lo dices, ¿no? Y entre ellas, pues obviamente también está Sor Juana, ¿no? Y yo creo que Claro. de sus
de sus tiempos para acá, muchas cosas han cambiado, pero pareciera que quedaron encapsuladas y de alguna manera también vigentes, ¿no? De una o de otra manera, que tal vez no es lo mismo estar buscando usando los seudónimos que ellas usaron en algún tiempo, pero que de alguna manera estamos todavía invisibilizadas de alguna otra manera, ¿no? Y que la lucha pues que en su momento ellas hicieron por dejar de usar esos seudónimos, estamos de alguna otra manera dentro de lo mismo, aunque en otra dirección, que podría yo pensar que estamos en la misma lucha que estuvieron todas estas mujeres en esos tiempos, que estamos hablando de muchos años, ¿no? O sea, 1600, y estas chicas, no sé. Finales de 1800. Sí, finales de mucho sí. tiempo, ¿no? Entonces el cambio, creo, desde mi humilde opinión, que no ha sido tan radical, desafortunadamente, para todos los años que tenemos, ¿no? Y que seguimos usando seudónimos en otros géneros, en otras áreas de nuestras vidas, pero en el mundo, no nada más en México, ¿no? Sí, sí, claro. Desafortunadamente, a principios del siglo XX es cuando empiezan las mujeres como a dar esta vuelta de decir, yo soy la que escribo, yo soy la que está poniendo las letras aquí, yo soy la que está presentando esto, yo soy la que está pintando, yo soy la que está esculpiendo, yo soy la que está haciendo arte, ¿sí? Ahorita, no sé si ven por ahí en el banner, Agatha Christie puso una frase que dice, las personas deberían de interesarse por los libros y no por sus autores. Pienso que tal vez en su momento debió de haber sido eso, pero creo que ya también debemos de fijarnos en quién es el que está escribiendo, porque muchas veces tomamos en cuenta el libro, que sí, sí, cierto, el libro, la literatura, el arte es algo fuera del autor, pero también nos dice muchas cosas de quién lo plantea. Mónica, ¿tú te puedes separar de tu obra? ¿Tú te puedes separar de tu proceso fílmico? Fíjate que es algo curioso. Me parece que filosóficamente hablando, el arte simplemente se veía y se sentía como arte, ¿no? Y hablábamos de tener esta experiencia con el arte, o sea, las obras como tal. Pero creo que conforme fue avanzando el arte y nos fuimos dando cuenta de la voz propia que tiene cada autor, por eso ahora es importante también descubrir esa voz de los autores, ¿no? ¿Qué dice, por ejemplo, Claudia? ¿Cuál es su postura como artista, como mujer, como persona? ¿Con qué nos está nutriendo, ¿no? A través de su obra. ¿Qué dice Valeria? ¿Qué digo yo? Y más que me cueste separarme de mi obra, ya sea fílmica o como escritora, lo que me ha costado mucho es asumirme como tal. Yo, a pesar de que estudié la carrera de cinematografía, me tardé muchos años en decir yo soy cineasta, ¿no? Porque no quiero hablar de la sociedad ni señalar, pero hemos estado impuestas y educadas de esa manera, ¿no? En la que uno puede ser carne de cañón para preguntarse a uno mismo, ¿y realmente sí soy eso que pienso que soy? O sea, hice un libro de poemas, pero ¿seré escritora? Ay, Sí, esto. No sé, estudié ilustración, pero ¿realmente seré buena y sí puedo ser una ilustradora? Entonces creo que hay que voltear a ver también esos fenómenos en el arte, ¿no? Porque son muy complejos y tal vez por eso mucho tiempo las mujeres, como mencionabas, pues se guardaban y se escondían en ellas mismas, ¿no? O sea, no sé, recuerdo por ejemplo a Elena Garro, que tardó mucho tiempo en sacar a la luz sus textos y empezar a tener como esta voz, alzarla. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa eso, no? Es algo muy extraño. Y no me cuesta separarme de mi obra, más bien me cuesta asumir que yo soy artista o que estoy creando algo. Entonces creo que desde ahí, pues ya tenemos un montón de tela donde cortar para ejercer un debate acerca de, pues, la mujer en el arte o la mujer en la literatura, la mujer en el cine, etcétera. Sin embargo, pienso que los tiempos han cambiado y que ahora,
pues gracias a movimientos de corte radical, diría yo, ya no tenemos tanto miedo, ¿no? Y ya no pensamos tanto en alzar la voz. Entonces, pues han surgido cosas nuevas y propuestas nuevas y creo que yo no me puedo independizar de lo que hago porque al final del día creo que como creadoras tenemos una responsabilidad con el arte que creamos, ¿no? ¿Qué le estoy dando yo a los demás a través de mi propia voz que la llevo a través del arte? Entonces, pues no, o sea, yo estoy vinculada a lo que hago y asumo mi responsabilidad de lo que hago y lo que exhibo y las letras y el mensaje que estoy diciendo y a quién quiero compartírselo. Entonces, pues yo la abrazo y trato pues eso, alzar la voz sin dudar de mí misma, que para mí ha sido muy difícil, ¿no? Después igual pasó el tiempo, empecé a tomar talleres de escritura, empecé a escribir poesía, gané un concurso en una antología junto con otras escritoras y todavía me cuesta decir que soy escritora. Es algo que me pesa, ¿no? Pero creo que es un proceso y tenemos que luchar con ello y abrazar a nuestra obra también. Sí, claro. Y bueno, también a mí me gustaría decirlo, creo que esta incertidumbre creo que la tenemos todos aquellos que alguna vez decimos que somos creadores, ¿sí? Eh, Tanto hombres como mujeres, niños, niñas, adolescentes. A veces los mismos adolescentes no se creen que ellos por ser jóvenes pueden, y ya hoy ya no hablo de sexo, hablo de edades, ¿no? O sea, que un adolescente no puede crear una magnífica obra de teatro, o que un niño no puede hacer una pintura excelsa, o que un joven no puede escribir un poema tal muy bien hecho. Es decir, de repente estas encuadraturas que nos pone la sociedad nos limita mucho. Y todavía le agregamos la opresión sexual, esto se vuelve un caos, ¿no? Eh, Me gustaría, adelante, sí. Gracias. Sí, Juan José, a este respecto, lo que decía Moni, que le cuesta todavía creer, ¿no? Yo creo que es mucho, sí, el tipo de educación que tenemos, culturalmente hablando, ¿no? Y por generaciones. La parte de la inseguridad mexicana de la que tanto se habla, ¿no? Malinchismo, no sé. Pero sin embargo, yo creo que también en estas nuevas generaciones de cineastas, de ilustradoras, hablando yo como ustedes, Moni y Valeria, ¿no? Porque no es muy común o no ha sido tan común encontrar cineastas mujeres, ¿no? No hay cineastos, ¿no? Cineastas, mujeres, ¿no? Y en el caso de Valeria, las ilustradoras, creo que ahora en los últimos años han tenido mucho más auge que antes. Y creo que es unos pasitos de los que vamos ganando, ¿no? Y como narradora, pues creo que está muy equilibrado, ¿no? Pero sí quería yo comentar eso, que creo que es posiblemente un peso más fuerte el que traen tal vez ustedes, por la costumbre no sé si es la costumbre, ¿no? Pero sí el hecho de que haya más cineastas hombres o cineastas, digo, o ilustradores, ¿no? No sé. Pues bueno, yo soy ya de una generación, pero no sí, últimamente hay muchísimas ilustradoras mexicanas, mujeres, buenísimas, buenísimas. Claro. Excelentísimas. También ilustradores hombres, o sea, mexicanos. Sí. Pero ahorita lo que comentaba Mónica, me recordó un ensayo muy importante de Linda Nochlin que se llama ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas? Y ella lo que dice en el ensayo es, porque no se nos, o sea, en términos generales dice, porque no se nos ha dado la oportunidad. O sea, ¿por qué no hay una Van Gogh? ¿Por qué no ha habido una Leonardo da Vinci? ¿Por qué no hubo en la historia del arte, no? Pues porque no podían, porque tenían que estar encerradas, porque no las dejaban ir a la universidad, porque cuando empezaron a ir a la universidad no podían dibujar en vivo con modelos desnudos, ¿no? O sea, son una serie de cosas culturales. Estaba leyendo a Virginie Despentes, esta autora francesa de la teoría King Kong, y lo dice muy bonito porque dice, no está en nuestras hormonas, ni viene de las cavernas, ¿no? Es algo que se ha ido construyendo
que se fue construyendo social y culturalmente, ¿no? Y gracias a eso hubo cierto rezago, ¿no? Entonces, creo que, como dice Claudia, pues ahí vamos, ¿no? Ganando terreno. Es triste, sigue siendo muy difícil para muchas mujeres en muchas partes del mundo, ¿no? Sigue siendo tremendo y sigue habiendo una violencia tremenda, una inequidad tremenda, ¿no? A veces pareciera que en Occidente pensamos ya la hicimos, ya está todo logrado y no, ¿no? Sí, no, no, no. No, y bien lo dices, ¿no? Históricamente, pues desde Safo, desde la Grecia, ¿no? Cuando esta poetisa tuvo que abrirse puertas para decir que estoy totalmente seguro que en esa época ni siquiera tomaban en cuenta, fue tomada en cuenta allá cuando descubrieron sus textos, que esa es otra situación. De repente vemos que Leonora Carrington, ahorita que decías de un Van Gogh, a mí me fascina Leonora Carrington, yo no sé por qué no es así como que la gran pintora, pero Sí, sí, sí. pero eh, muchas opresiones, ¿no? Y quiero ahorita poner, ahorita que decías de la teoría de King Kong, también Virginia Woolf, a principios del siglo XX, escribe esta parte de este texto, ¿no? De la habitación propia. Y me llama mucho la atención lo que dice, que pues una mujer debe tener dinero, una habitación propia para poder escribir novelas, y aún así, aunque tuviera todo esto, tiene que resolver el gran problema de la verdadera naturaleza de la mujer. Y lo peor, la verdadera naturaleza de la novela. Entonces, no es, a veces no es la situación económica, no es la situación social, es la situación psicológica que te da la sociedad, lo que oprime de repente estas expresiones artísticas, ¿no? Pero algo que me fascina de ella es que pues no le importaron las barreras ni las cerraduras, ¿no? Su mente estaba muy clara y esa libertad la tenía ella. Y estoy ante tres mujeres que estoy totalmente seguro que nadie les impone un pensar. Al contrario, son mujeres que reflejan un pensar. Pero, ¿qué proceso tenemos entonces para reflejar este pensar? Mónica, ¿cuál es el proceso? ¿Dónde surge toda esta magia de la creación desde la Mónica Blumen interior? Pues mira, efectivamente yo siento que todos tenemos procesos muy individuales, muy personales. Uno de mis procesos definitivamente es la observación. La observación y el analizar, el preguntarte cosas. Yo estudio filosofía y desde que estudio filosofía me he deconstruido porque uno nace y uno llega a la vida y la vida ya está hecha, ¿no? O sea, tú llegas al mundo y el mundo ya funciona de una u otra forma. Y vamos a agregarle que llegas a una familia que ya tiene también cultura y que tiene familia arrastrando, que esa familia trae también pensamientos, etcétera. Entonces, yo he aprendido a deconstruirme y uno de los procesos para mí es eso, es observar sin juzgar y después preguntarme a mí misma las cosas, ¿no? Teniendo como siempre una respuesta de dualidad, el blanco o el negro, el sí o el no, pero sin juzgar, simplemente tener esta experiencia o al menos la capacidad como de análisis. Y mi otro proceso es muy solitario. Cuando se trata de crear es, ahora sí que como tal vez decía Virginia Woolf, o sea, sí encerrarme en uno, pues en mi lugar donde puedo yo estar creando de una manera muy cómoda, porque de otra forma no funciono. Yo no estoy para nada casada con esta idea romántica de que el artista tiene que sufrir para que el mundo de ideas aflore, Inspirarse. claro, y tomar absenta para que la cabeza empiece a crear. No, 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 yo necesito estar plena, ¿no? Necesito estar bien para poder tener la capacidad de creadora, de creación, de poder armar mis ideas y tal vez tener propuestas. Entonces, efectivamente, después de todas mis labores, después del trabajo con el que hay que cumplir, me doy un tiempo para poder crear.
Y ese es mi proceso fundamental, la capacidad de observación para concluir con análisis y darme el tiempo, ¿no? Sí, darme un tiempo y crear en el lugar que para mí resulte siempre más cómodo. Así es como yo funciono todo el tiempo. Es mi única manera de poder hacer las cosas de verdad. Claro, sí, sí, porque luego tenemos esta idea romántica, ¿no? De que los autores o los creadores sufren y se decepcionan y están a punto del borde del suicidio para escribir su gran novela o su obra máxima, ¿no? Y renacen como el Fénix y todo esto. Cuando pues no, realmente es una gran profesión, ¿no? Y Y a es lo mejor trabajo. muchos, y es trabajo, y a lo mejor muchos no lo hemos alcanzado porque no tenemos la constancia de ser, ¿no? Así. Claudia, Sí, adelante. perdón, y es estar al día, y es leer, y es estarte informando, o sea, realmente hay que hacer mucho trabajo, ¿no? Estar aquí, estar en el aquí y en el ahora, y te digo, observar, llegar a conclusiones uno mismo, entonces sí, no es algo mágico, ¿no? O sea, realmente sí hay todo un trabajo detrás de, pues, de lo que hacemos cada uno, estoy muy, muy segura de ello. Claro. Antes de preguntarle a los demás, quiero recordarles que este programa, pues ahorita en este momento está en vivo. Mandarles saludos a Elba Martínez hasta Guanajuato, que ya nos están viendo desde allá, y que pueden hacer las preguntas. Esperemos que nuestras invitadas puedan responderlas. Ahorita por lo pronto les mandan muchos saludos y con mucho gusto saludarles. Sí, y que posteriormente, bueno, pues este programa queda grabado dentro del colectivo Lectores en el Desierto, por si ustedes tres gustan de repente visitarlo, porque luego las preguntas surgen por ahí más, ¿no? Claro. Sa- y Alfredo Lara desde la Huasteca Potosina, también les mando un gran abrazo. Ah, gracias, gracias por esos mejores deseos, espero también yo recuperarme pronto. Sí, Claudia, ¿cómo surge? ¿Cómo surge toda esa cuestión de la narrativa? ¿Cómo surge toda esa cuestión del darte en la mediación? Mira, tal como decía ahorita Mónica, ¿no? Que ella tiene su proceso creativo. Este, tú comentabas también, de acuerdo a lo que comentó Mónica, ¿no? Esa creencia de que tienes que después de la pregunta que me estás haciendo, porque creo que cada quien traemos nuestro propio temperamento, nuestra propia personalidad, independientemente de a lo que nos dediquemos. Pero nosotros como personas creativas, como personas de arte, porque dicen que de genios, poetas y locos todos tenemos un poco, ¿verdad? Pero el arte trae mucho de locura, trae mucho de temperamental, trae mucho de como está tan de moda esta palabra, ¿no? ¿Cómo se dice? Intensa, ¿no? De intensidad. Y finalmente todos funcionamos de una manera diferente, ¿no? Yo soy un poco como Mónica, tengo que estar lejos de lo que se cree porque soy una persona muy sociable, soy una persona muy, muy loca, muy, no me estoy quieta, ¿no? Yo necesito esa soledad, ¿sabes? Yo necesito esa quietud. Pero a tu pregunta, o sea, yo nací así, o sea, el arte en las venas, la inquietud en las venas, la misma ansiedad, ¿no? Y eso me lleva a ser persona curiosa y persona hablanchina, parlanchina, desde muy chiquita yo empecé con el baile, que es mi pasión, de ahí se desata todo, ¿no? Yo quería ser actriz y quería ser bailarina y en mi momento, pues mi papá no me lo permitió y yo no me, como Sor Juana y como muchas, ¿no? No me impuse, no peleé por lograrlo. Pero hace ya casi 20 años, bendito Dios, empecé en el área, en este oficio de la narración, justamente como asesor humanista me pidieron un proyecto para dar valores a los niños. Y yo empecé con todo esto que les digo, el bagaje que traes desde que naces, ¿no? De predilección, de disposición, del arte en las venas o el gusto. Y finalmente empecé con eso hace 18 años y ahí pude explayarme con toda esta creatividad y pasión que traía desde que nací. ¿Cómo empezó? Pues por esa oportunidad que tuve de crear un proyecto para dar valores a los niños en ese entonces. Y yo propuse justamente, entre otras cosas, a partir de la narración. Y ahí empecé a crear, pero no saben, era cada domingo, y yo tenía que estar justamente, Moni,
empezar a crear qué es lo que yo iba a dar la siguiente semana. Y empecé nada más con narración oral, pero a partir de ahí me puse, obvio, a promover la lectura de manera independiente antes de pertenecer al Programa Nacional de Salas de Lectura, pero yo creo que son cosas con las que naces, insisto, ¿no? Y empiezo a promover a los niños la escritura también. Y ellos, ¿qué tal si hacemos un cuento, niños? Vamos a escribir. Terminó la clase, me fui. Cuando yo regreso la siguiente semana, ya habían creado su propio cuento. Y a partir de ahí me hago dramaturga, ¿no? Entonces, el cuento que ellos habían creado, escrito, lo adapté a teatro. Y entonces empiezo a promover el teatro y dentro de la narración oral empiezo a promover la escritura, la lectura, el baile, la actuación. Entonces es un conjunto de artes escénicas que de alguna manera, pues el arte es arte y se conjunta, ¿no? Y pues empezó yo creo que desde que nací y salió ya profesionalmente hace 18 años y pues yo lo agradezco, ¿no? Porque si no sería una olla express, yo creo que muchos de los que estamos o todos los que estamos en el arte y en la creatividad, pues tiene que salir de una manera y empiezo a crear y cada semana, perdón, nada más para acabar, cada semana yo tenía que estar pensando en lo que la siguiente semana iba a dar. Y mis clases que eran de 1 hora, nos echábamos 3 horas. Y los niños, de verdad, lo digo con mucho orgullo y con mucha humildad, lloraban porque se acababa la clase, ¿no? Y era domingo, en domingo. Y yo, pues llegaba más tarde a mi comida familiar, pero me quedaba con los niños, porque los niños estaban fascinados de leer, de escribir, de bailar, de actuar. Empiezo a adaptar la obra teatral y cuando eran 10 actores, digamos, empezar, Claudia, yo quiero salir, Claudia, yo también. Entonces yo me pongo a escribir más personajes y más personajes. Y creo que eso para cualquier artista, para cualquier escritor, para cualquier bailarín, el hecho de crear el interés del espectador o del participante, creo que eso es maravilloso, ¿no? Y va de la mano con esa creatividad que tienes que crear, valga la redundancia, y que contagiar, ¿no? Y ya me callo, porque si no, Claro. no, los demás. No, para nada. Bueno, también quiero, fíjense, nos están viendo desde Toluca, el buen amigo Hugo Ortiz, quien trabaja es uno de los editores, ¿no? De la Secretaría del Estado, y que ahorita debe estar súper ocupadísimo en la Feria de la Minería, ¿no? Pero Sí. hasta allá, un gran saludo, Hugo, un gran abrazo. Valeria, tan. Ilustradora. ¿Qué pasa? A ver, en este mundo tan extraño como es la ilustración, ¿y por qué digo extraño? Porque las novelas gráficas no son nuevas, pero tampoco tienen una gran historia. ¿Sí? Cada vez, afortunadamente, tenemos más novelas gráficas, que esto también permite una visualización artística más plena, porque de repente leíamos solamente letras, pero ahora estamos leyendo letras, dibujos, colores, trazos, rasgos, ausencias, que de repente la literatura escrita, las ausencias no las solamente estaban en nuestra imaginación, pero ahora la ausencia está puesta ahí. Valeria, ¿cómo surge todo eso? ¿En mí? En ¿O ti, en, claro. o en No, el no. El mundo Que pues, ruede. que ruede, ¿no? Pero en ti, en Valeria Gallo, ¿cómo está? Bueno, yo en mi familia, desde que yo llegué a mi familia ya había mucha cultura alrededor del cómic, por ejemplo, y de las artes visuales. Mi mamá estudió pintura y arte en San Carlos, acá en la Academia de San Carlos. Y mi papá es historiador, pero hizo mucho tiempo libros de texto para secundaria y bachillerato, pero con cómics, explicando cuestiones de historia universal, historia de México con cómics, un poco como lo que hacía Rius, más o menos, pero entonces, bueno, yo crecí, mi hermana y yo crecimos así, ¿no? Rodeadas de Mafalda, bueno, para mí Kino es el máximo genio. Y bueno, lo dices bien, la narrativa gráfica, el cómic, en realidad este tipo de narrativa conjunta maravillosamente las artes visuales con la literatura, ¿no? Con la escritura. Entonces,
se vale de esas dos disciplinas para crear algo nuevo, ¿no? Algo muy poderoso, además. No es nuevo lo de la novela gráfica, de hecho, hay quien dice que es más un invento mercadotécnico, ¿no? Para vender. Sí tiene ciertas características que la diferencian del cómic, por ejemplo, pero sí es muy poderoso lo de la lectura de imágenes, como bien lo dices, Juan José. Y yo, bueno, yo desde que me acuerdo dibujo. No, yo nunca dejé de dibujar, siempre me gustó y fue como algo muy natural para mí acabar siendo ilustradora. Estudié diseño, hice animación un tiempo para televisión, pero en realidad lo que me gustaba era dibujar, crear personajes y todo esto. Entonces fue como algo muy natural que se fue dando. Fui afortunada, creo que soy afortunada por no haberme equivocado, ¿no? Me distraje un rato, como a los 18, cuando acabé la prepa me casé, al año y medio me divorcié, afortunadamente, porque digo, no era por ahí, no tenía que ser por ahí la vida. Y ya me metí a la escuela, a la universidad, estudié en el EDIMBA, en la Escuela de Diseño del IMBA, estudié diseño, pero bueno, yo sabía que no quería hacer diseño, quería dibujar, ¿no? Entonces creo que ha sido buena la vida conmigo. Claro. Oye, pues qué padre, ¿no? Y aparte que estás perpetuando toda una línea genealógica, ¿no? De tu familia. Por ahí también tengo conocimiento de tu hermana, ¿no? Que también por ahí está Mi dándole hermana sí, mi hermana es periodista cultural, pero periodista cultural. tiene varios libros ya publicados también. Así es. Miren, ahí va. Esto es desde Guanajuato, Elba Martínez. ¡Ay, qué maravilla! Yo creí que ese libro nadie lo conocía. Muchas gracias. ¿Elba? No es demasiado circo. Elba, ella es bibliotecaria de la Biblioteca Estatal de Guanajuato, que no está en Guanajuato, precisamente está en otro lado. Entonces, creo que está en León, Mm, ¿sí? Y ahí es en donde ella está, ¿no? Ay, qué Nunca es maravilla. demasiado circo. Gracias, Elba. Pero también quiero hablar un poquito, y ahora sí vamos a empezar, sobre el feminismo. Tan, tan, tan. Ahí va. Tan, tan, ¿Por tan, qué, tan. por qué lo quiero plantear así? Porque, y voy a atreverme a hablar desde mi perspectiva de género, ahora sí. eh, en ocasiones creo que los hombres no alcanzamos a entender esta lucha que ustedes tienen, porque para nosotros, como bien ustedes lo han marcado, históricamente esta lucha no la hemos tenido que librar algunos. Per se se nos dio la historia como tal. A lo mejor como creadores, a lo mejor como artistas, tenemos que luchar contra nuestras propias inseguridades para salir, pero fuera de eso, no. Sin embargo, ustedes están planteando un feminismo a partir de sus creaciones y, como bien decía Mónica, ¿no? A partir de esta visión del mundo, desde esta perspectiva del mundo a través de cómo el mundo surge, está y ahí está, pero luego se va filtrando por la mente de cada uno de ustedes. Y creo que esa es la voz que permite entender que hay una revolución de género, ¿no? O sea, que no es simple y sencillamente marcar un feminismo como tal, o radical, o como lo quieran llamar, porque creo que también hay varios contextos con respecto al feminismo, ¿no? Entonces, ¿qué es el feminismo? Y quiero empezar por Mónica y dejar a Valeria al último, y porque quiero platicar de tu libro, Valeria. Sí, este, ¿qué es el feminismo para Mónica Blumen? ¿Cómo se asume? ¿Cómo lo asume? ¿Cómo lo lucha? ¿O cómo lo expresa? Fíjate que es una pregunta complicada, ¿no? Porque ya de Claro, entrada, a veces pareciera que asumirse feminista para quienes no lo hacen es un pase automático a convertirte en enemiga. Y he tenido esas malas experiencias de verdad en donde
sé de buena fuente, o sea, que si alguien no es feminista y un grupo invita a una no feminista, pues ya de entrada nos están viendo casi como si fuéramos hombres, ¿no? O como si fueran hombres, pues. Y se ha tornado algo muy complicado y te voy a decir por qué desde mi perspectiva. Porque no leemos lo suficiente sobre estos temas. Entonces, yo a veces siento como si hubiera todavía de verdad un gran desconocimiento acerca del término, ¿no? Y algo de lo que estoy completamente segura es de que los hombres nunca nunca van a ser igual que las mujeres. Yo no creo que se trate de igualdad. Yo creo que se puede hablar de equidad, pero no de igualdad, porque pues por eso son hombres y por eso somos mujeres. Y se me hace muy complicado que puedan ponerse en nuestros zapatos y sentir lo que nosotras sentimos cuando queremos tomar un Uber a las 10 de la noche solas, el terror y el pánico que se apodera de nuestro cuerpo, de nuestra mente, por pensar qué podría pasarnos. Es algo que yo pienso que un hombre no lo siente porque no está expuesto a eso, ¿no? Entonces, partiendo desde ahí, el feminismo tiene muchísimas ramas y aparte hay muchos tipos de feminismo. Pero bueno, para mí el feminismo, para Mónica, no es la igualdad, sí es la equidad y es también saber que podemos hacer algunos roles que los hombres sí hacen y en los que han sido reconocidos durante mucho tiempo, ¿no? No de manera igual, cada uno en su cada cual, con su propio cuerpo, desde su propia naturaleza, pero el feminismo para mí es tener esta equidad y no nomás por el hecho de ser mujeres, pues ser menos o estar dedicadas al hogar, ¿no? O a la enseñanza de los hijos, que bueno, yo no soy madre, pero durante mucho tiempo ha estado como muy enfrascada esta idea de que las mujeres sirven para atender el hogar y pues se ha visto lo contrario, ¿no? Sobre todo en estos últimos años, no sé, en toda la cuestión contemporánea, creo que hemos demostrado de varias maneras que las mujeres no solamente servimos para ciertos roles que están pues muy enraizados, Juan José, pensaría yo, todavía, muy enraizados en nuestra cultura y yo creo que el hecho de asumirte feminista, de asumirnos feministas, pues es simplemente demostrar y alzar la voz y decir, bueno, sí, soy mujer, pero también puedo hacer estas cosas, ¿por qué no? No es una condena, ¿no? O sea, el haber nacido mujer no tiene por qué ser algo malo, por ejemplo. Sí me parece que sea difícil, pero también me parece que estamos en una brecha muy importante en donde cada vez el desconocimiento se extingue poco a poco y que con el pasar también de los años tal vez sea un tema que ya vaya a estar mucho más claro. Y algo que también tengo yo en mi experiencia es que cuando uno se empieza a informar y empiezas a leer a las autoras o a la literatura académica, es verdad que te pones unos lentes rosas y ya no puedes ver el mundo de la misma manera en la que antes lo veías sin que te hubieras puesto esas gafas, ¿no? Que es como una premisa muy conocida en el feminismo, el hecho de ponerse las gafas rosas y ya no te las puedes volver a quitar porque ya te cambia la perspectiva. Entonces, creo que pues para mí sería eso, sería rozar estos temas de los que yo hablo y pues ser conscientes y sobre todo muy objetivas en lo que es, pero también en lo que no es el feminismo, porque pues lamentablemente creo yo que hay muchas mujeres que están equivocadas y luego el término se va como confundiendo tanto que luego uno empieza a pensar mal sobre el feminismo, pero creo que nos falta conocimiento, nos hace falta informarnos. Sí, ahorita que estabas platicando, me hiciste recordar hace tiempo, hace ya casi 2 años, tuve la gran idea, porque créeme que fue una gran idea, no tanto porque yo la he tenido, sino porque se pudo llevar a cabo, que le pedía
grandiosísima amiga que le mando un abrazo, Verónica Corchado, que en ese momento dirigía el Instituto Municipal de la Mujer. Y yo tenía muchas ganas de hacer un círculo de lectura de mujeres y me decían, pero ¿cómo te vas a meter tú si este es el Instituto de las Mujeres? Dije, pero es que sí, soy Juan, soy hombre, pero iba a otra cosa, o sea, iba como a otra cosa, no a yo, Juan, y esto va, troglodita, no, o sea, realmente iba a hacer un proceso creativo dentro de dentro de un programa que yo traía. Y lo, lo que tú dices, ¿no? O sea, de repente el feminismo bloquea muchas cosas, nos impide a nosotros, ya no como hombres o mujeres, sino como humanos, realizar ciertos procesos, ¿sí? Eh, pero bueno, ahorita me lo hiciste recordar y estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, creo que debemos humanizarnos más y vernos dentro de una equidad. O sea, yo tampoco me veo como mujer, sin embargo, ahora como que soy padre y que soy padre de dos jóvenes, también siento ese temor, ¿no? Que pueden ustedes tener como mujeres, porque a lo mejor no lo estoy sintiendo yo, pero cada vez que mis hijas salen, estoy, ¿y dónde están? ¿Cómo están? Esto, lo otro, bla. Pero igual lo hago con mi hijo. ¿Y dónde está? O sea, no porque sean mujeres, pero sí procuro, desafortunadamente la sociedad me ha hecho eso, ¿no? Ya quiero mandarle saludos a Gabriela Carsti y a alguien le mandan muchas felicidades, Jerry Bravo, les está mandando Hermano, esto. te amo, mi amor. Gracias. Mi hermano. Bien, Claudia, me imaginé, ¿verdad? Claudia, porque sería imposible no tener aquí grandes creadoras y no hablar precisamente del feminismo, ¿no? Gracias, sí. Fíjate que estaba haciendo yo mis anotaciones justamente porque estoy totalmente de acuerdo con Mónica. Yo creo que está de entrada mal planteada en muchas ocasiones que el feminismo busca la igualdad y no puede ser igual porque no somos iguales hombres y mujeres, digo, perdón, y lo digo con todo respeto para quien crea lo contrario, simplemente hormonalmente, fisiológicamente, biológicamente no lo somos, no podemos pedir igualdad. Se pide una equidad, que es lo que buscamos, y al hablar de feminismo no podemos evitar pensar en abuso sexual, laboral, económico, violencia de género, violencia, delincuencia hacia la mujer, el machismo, ¿no? Todas estas palabras que conllevan al feminismo. Pero estoy hablando obviamente desde mi forma de pensar, de creer y como mamá de dos hombres, como mamá de una mujer. Obviamente, como madre quieres lo mismo, la misma seguridad, las mismas oportunidades, la misma retribución para el hombre como para la mujer. Como mujer lo quieres y lo pides, pero desde mi trinchera como madre, aunque sé que las cosas han cambiado, ahora los papás, con todo respeto a los papás, ya toman mucha parte en la educación de los hijos. Pero de mucho tiempo atrás, nosotras las mamás somos las mayormente obligadas a educar. Creo que mi comentario no va a gustar mucho, pero así lo veo yo. Creo que tenemos una gran carga de responsabilidad como madres en cómo educamos a los hombres y a las mujeres, obviamente, ¿no? Entonces, esa sobreprotección a veces, o sea, ¿cómo estamos educando? Y yo no quiero ofender a nadie, yo quiero invitar a cuestionarnos, ¿no? Porque estamos en una lucha feminista para buscar esa equidad, pero ¿qué mujeres y qué hombres vamos a dejar en un futuro? ¿De qué manera estamos educando? Porque yo creo que más que, digo, no puedo evitar estar tan preocupada y tan enojada con toda esta violencia de género, con todos estos feminicidios que abarca toda esta problemática. Pero también los hombres tienen mucho riesgo y mucha agresión. O sea, tampoco podemos minimizarlos y tampoco podemos aplastarlos. Es mi posición muy personal, no quiero ofender a nadie. Pero sí, si pedimos igualdad, si pedimos equidad,
creo que también estamos muy comprometidas, o deberíamos estar, en construirla, en construir esa igualdad que exigimos. Y más que ese problema de feminismo, yo creo que es un problema de valores, porque si educamos desde la cuna, desde la preconcepción inclusive, ¿no? Con esa idea de educar de esa manera, vamos a evitar toda esta actitud feminicida que está tan latente, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que ese sea el único problema. Yo lo que quiero hacer es invitar a tomar más conciencia como mujeres, mamás, madres, como sociedad en general, ¿no? Que yo creo que lo que queremos es recibir lo que exigimos, lo que queremos recibir es lo que deberíamos de procurar dar, ¿no? En general, como sociedad. Pero creo que abarca mucho justamente y no se puede englobar nada más en el feminismo, ¿no? Creo. Sí, sí, claro, definitivamente. Y creo que pues Mónica lo sabe al igual que yo, ¿no? O sea, en esta parte donde nosotros vivimos es muy duro y es muy cruel hablar de tantas y tantas mujeres que han perdido la vida o que están desaparecidas, pero más, más que mujeres, también hombres, niños, mm, y creo que la humanización es lo que nos está Un problema más grande, más más grave. grande, ¿no? Pero sí tienes la razón. Yo también me acuerdo, me cuestionaba, ¿no? Decía, ¿por qué mi mamá de repente me decía, no, 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 las niñas con las niñas, los niños con los niños en las fiestas, ¿no? Y afortunadamente un día mi mamá dijo, hagan lo que quieran, júntense con quien quieran, ¿no? Y fue cuando yo empecé a aprender a cocinar, empecé a jugar con otras cosas, empecé a ver, y eso a mí me favoreció. Ahora como padre, mis hijas pueden patear un balón mucho mejor que mi hijo No pasa nada. y no pasa nada, ¿no? Pero bueno, Valeria Gallo. Antes de eso quiero ver, déjame lo pongo, déjame lo busco, pero ¿qué es el feminismo para Valeria Gallo? Es una ideología, una toma de conciencia. Lo que decía Mónica me hace muchísimo sentido, esto de ponerte las gafas violetas o rosas o como sea, ¿no? Y no, yo también no pienso ofender a nadie ni nada, pero no es lo mismo para hombres que para mujeres, no es lo mismo, ¿no? El sistema capitalista patriarcal ha ha fabricado esta violencia hacia la mujer. Y no son no hablo de estadísticas, de números, no. Hablo de que a las mujeres se les mata por ser mujeres, se les viola por ser mujeres. Lo que dice Mónica es totalmente cierto. Un hombre no va a sentir el mismo miedo que puede sentir una mujer caminando en la noche hacia el metro o hacia su casa. Nunca. Y sí es cierto, yo tengo un hijo, solo tengo un hijo, y es un chavo, tiene 17 años y a mí también me da miedo cuando sale de una fiesta en la noche, sí, pero no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo. Entonces yo creo que tenemos que darnos cuenta de eso, ¿no? O sea, sí tenemos que verlo, ¿no? Ahora, con este tema de que a veces como mamás replicamos, sí, es muy cierto, pero estas mamás que pareciera que tienen la culpa y que están educando hombres machos, también son producto de una sociedad patriarcal. Claro, Entonces, sí, hay que empezar por educarnos como sociedad, no se puede pensar en individual. Algo que me ha enseñado mucho el feminismo, lo que he leído, lo poco que sé de feminismo, es que hay que pensar en colectivo, no en individual. No puedo yo decir, yo hago lo que quiero con mi cuerpo. No podemos pensar así. Tenemos que pensar en colectivo. Porque aquí mismo en el país hay montón de mujeres todavía que, para quienes no son las cosas equitativas y nunca lo van a hacer, tristemente. Hablábamos de Virginia Woolf, que yo soy fan de Virginia, muy fan, pero esta idea de la mujer para escribir necesita un cuarto propio y necesita dinero, sí es cierto, ¿no? Otra cosa que decía Virginia que también me hace mucho sentido es el estado mental que se necesita para poder crear, ¿no?
lo decían Mónica y Claudia, creamos cuando estamos bien, ¿no? O sea, esta idea de que creo que, y soy también fan de Van Gogh, lo amo, pero esta narrativa que salió con Van Gogh, ¿no? De cortarte la oreja y que es algo, que es un proceso creativo tremendo, ¿no? Y muy, muy válido, muy personal, pero sí ha dejado como en el imaginario colectivo esta idea de que crear tiene que ser arrancarte ¿no? Y cortar el lienzo. Ok, sí es cierto que se necesita cierto estado mental para, que puede ser ideal para la creación, pero hay muchas mujeres que nunca lo tienen, nunca lo tendrán y que nunca tendrán una habitación para ellas solas y nunca tendrán la vida ganada, ¿no? Y que escriben sobre las rodillas atendiendo un puesto en un mercado y eso es real, ¿no? Y hay muchas mujeres en México que están escribiendo cosas maravillosas y que tienen situaciones sociales y económicas tremendas, ¿no? Entonces sigue siendo muy difícil, sigue imperando un sistema patriarcal y eso creo que lo tenemos que decir, es muy claro, ¿no? Es muy evidente. Sí, claro. Mira, hay una frase de Marian Case que dice, el miedo lo han inventado los hombres para llevarse todo el dinero y los mejores trabajos. Y bueno, desafortunadamente tengo que acceder a esta idea, no porque crea en ella, pero sí porque sí es real. Las mujeres tienen muchos topes con respecto a ciertas situaciones laborales, ¿no? A ciertas Restricciones. restricciones. Pero quiero presentar algo. Permítame un segundito. Voy a compartir un poquito la pantalla. Si me deja esta cosa, porque de repente no. ¿La ves, Valeria? Sí, Platícanos un poquito de esto. del libro, del proceso. Sí, del proceso y a ratito platicamos un poquito del libro. Bueno, yo entré a hacer una maestría acá en la FAD, en la Facultad de Arte y Diseño, y mi tema de investigación era la relación que existe entre la mujer y los materiales textiles, la creación a partir de los materiales textiles. Y entonces empecé a leer mucho sobre feminismo. A mí me da un poco de pena decir en qué momento me asumí como feminista porque fue ya muy tarde, ¿no? O sea, ya pasaba yo de los 40 años cuando empecé a darme cuenta, a ponerme estas gafas de las que hablamos, ¿no? Pero bueno, mejor tarde que nunca. Y entonces empecé como a leer y a investigar y todo esto, y wow, o sea, me clavé. Cuando terminé la maestría estaba yo trabajando en la tesis todavía y armé un proyecto para pedir el apoyo del Sistema Nacional de Creadores del Arte, del FONCA, y propuse una novela gráfica de feminismo y me concedieron el apoyo y entonces comencé a trabajar primero, más que otra cosa, en definir un camino narrativo, en definir cómo iba a contar esta historia del feminismo sin que fuera un libro. Me quería alejar de la idea de un libro de texto, de un libro aburrido de historia, ¿no? Sobre todo porque mi público, yo quería dirigirme a adolescentes, a chavitas, sobre todo a niñas, preadolescentes y adolescentes. Entonces, tengo una sobrina que es hija de mi hermana Irma, que se llama Camila, y la agarré como personaje. Le pedí permiso, obviamente, la empecé a bocetar, fue un proceso súper bonito, muy largo, muy, muy largo. A partir de que empecé con las primeras ideas y lecturas hasta que se publicó el libro, pasaron casi 5 años. Entonces sí creo que me manché. Sí fue muy, muy largo el proceso. Pero bueno, se atravesó una pandemia, se atravesó mi menopausia, se atravesó la adolescencia de mi hijo, un montón de cosas, ¿no? Entonces, pues ese fue mi proceso, ¿no? Para que está detrás de esta novela. Miren, nos comenta Gabriela Serrano, ¿no? Es vernos todos como seres humanos. No importa si eres hombre o mujer, todos somos seres humanos. Creo que ese sería el ideal, ¿no? Ese sería el ideal social, pero desafortunadamente, y estoy pues, malamente seguro de esto, pero ojalá fuera distinto. Todavía vamos a
batallar mucho con ello. Mónica, quiero preguntarte también, el Ariel, ¿qué pasa? ¿Cómo, qué sintiste en ese? Porque déjame le digo, Mónica es ganadora de un Ariel, Nominada. pero nominada de un Ariel. Pero al ser nominada, yo creo que ya O eres sea, ganador. es ganadora, ¿no? Perdón. Perdón. Nominada para un Ariel. Wow. Híjole, ¿qué sentí? No, pues es que no lo podía creer. De verdad, para mí era algo inalcanzable, ¿no? Aparte, pues no sé, no quiero como soltar palabras al aire que puedan ofender, pero el cine es muy caro. El cine es un medio sumamente caro, sumamente difícil, y pues hay que tener dinero o tener el talento para conseguir dinero, y yo ni tenía el dinero ni el talento para conseguirlo. Pero tenías una historia Porque, fantástica, ¿eh? 13.500 volts es una historia fantástica. pues, y justo apenas te iba a comentar que lo hicimos como pudimos, y hablo en plural porque fuimos un grupo de personas, no nomás yo, ¿no? La historia es, pues, de todos los que la llevamos a cabo. Entonces, para mí era un sueño cumplido, o sea, y un logro haberlo hecho y haberlo terminado. Y también tuve el apoyo del FONCA, y siempre he pensado que es un muy buen apoyo. Creo que o sea, el hecho de ser creador, joven creador, o ser becario del FONCA, es un gran impulso, ¿no? Vas a estar con tutores que han tenido experiencia y que te van a impulsar para que tú seas, pues, un profesional en tu especialidad, o al menos como artista. Entonces, sí tuve el apoyo del FONCA, pero pienso que no podemos comparar, por ejemplo, que le den el mismo apoyo a alguien que hace cine y a alguien que escribe un cuento, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias de los gastos? Son totalmente diametrales, sí, o sea, no podemos compararlo, ¿no? Entonces, pues de verdad a mí se me acabó el dinero a los 3 meses que empecé a hacer el proyecto, y luego tenía que esperarme como a que me llegaran estas mensualidades porque uno es becario. Y bueno, que eso también es un logro, ¿no? Ser becario, porque postulan miles de personas en todo México. Entonces, ni siquiera sé decirte a ciencia cierta cómo es que terminé el proyecto, porque fue algo muy largo, muy difícil, y yo lo que menos me esperaba era ni siquiera ganar un premio, pero por la naturaleza del proyecto, ¿no? Entonces, sorpresivamente el proyecto fue seleccionado en 12 festivales internacionales, En mexicanos. Cannes, y en Fue Cannes. bacana, al Short Film Corner, en este catálogo como de jóvenes cineastas, ¿no? Que apenas incursionan. Ganó un premio en el Festival de Monterrey, se fue a Chile, se fue a España, y era algo que yo no lo podía creer, y mucho menos que de repente me llega un correo un día y me dice: felicidades, eres nominada al premio Ariel, ¿no? Yo decía, ¿esto es real? Otra vez, vayamos al inicio de esta charla, ¿no? ¿Esto es de verdad que me está pasando esto a mí? Y pues no, pues fue algo muy bonito, ir a Bellas Artes, ¿no? Con tanta gente, con el máximo talento, compitiendo en cuestión de cine, en el 2017, que fue la fecha 19 horas. en la que a mí me nominaron. Y pues estar ahí, pues fue un sueño cumplido, yo creo, de muchos, sobre todo pues de los que hacemos cine, estar nominados al Ariel, tener, pues no sé, estos premios, tener estas elecciones, que la gente vea tu trabajo, que pues al final del día para eso son las películas, ¿no? Para que la gente las vea. Y era para mí algo entre surreal y por supuesto maravilloso, y pues algo que me hizo confiar un poco más en mí misma y decir, bueno, creo que voy bien, y entonces creo que sí me quiero dedicar a hacer esto, ¿no? Porque, por ejemplo, no recuerdo si era François Truffaut, que él decía, sí, es maravilloso plantear una película, pero cuando empieza, lo único en lo que puedo aspirar es a terminar la película, ¿no? Porque es una serie de sucesos a veces inesperados, y es muy complicado, es muy cansado, es desgastante. Sin embargo, jamás deja de ser apasionante, ¿no? El cine es el séptimo arte, entonces
reúne todas las artes. Por eso hay que prepararse tanto, ¿no? Y aún así nunca terminas de prepararte, ni de ver todas las películas del mundo, ni de tener las lecturas necesarias. O sea, es mucho tiempo y creo que es vivir con pues con este arte, ¿no? Es metértelo en las venas y dedicarte de lleno a esto. Entonces, pues eso sentí, Juan José, sentí muchísima gratitud por haber logrado algo grande y pues muchas ganas de seguir haciéndolo, sobre todo, y muy agradecida con las personas que se subieron al proyecto y que también junto conmigo pues logramos terminarlo y tener esta recepción y tener pues también estos reconocimientos, ¿no? Que decía Claudia, pues ya nomás por haber estado nominada la Biel ya eres ganadora. Pues sí, en algún punto sí, porque es un filtro y son muchos procesos para llegar ahí, ¿no? Entonces, creo que sí No cualquiera llega. considerarnos como ganadoras, todos los que somos parte de este proyecto, porque este proyecto es de todos y yo siempre lo he dicho, es de todas las personas que están detrás y que aparecen en la pantalla. Sí, y bueno, y algo que yo tengo que decir, con respecto a Mónica, que Mónica es la sencillez andante, ¿eh? Te la puedes topar en un café y de repente llegar y platicar, digo, claro, no cualquiera puede llegar a platicar con ella, tampoco es así como que, ¡pah! Pero no esperas tanta creatividad y tanta, este, sapiencia del mundo visual en, en una persona que está tomando un café ahí de repente, ¿no? Me he topado, a lo mejor no recuerdas, ¿verdad? Pero hemos coincidido en algunos cafés, este, y no esperas este cúmulo. Entonces también eso es algo que en ocasiones, tanto hombres como mujeres que han tenido la oportunidad de estar en ciertos rangos, se les olvida. De repente el cielo flota, ¿no? Y, y creo que lo humano precisamente radica en eso, ¿no? En que hay que estar ahí. Valeria, además y el feminismo que ahorita quiero ahondar más en eso, quiero que me platiques sobre En tus zapatos. En sus zapatos. En sus zapatos. Es un libro álbum. Acá lo tengo. Es un libro álbum dirigido principalmente a la infancia, pero el libro álbum lo puede leer quien sea, ¿no? Que trata de se los spoileo, ¿no? Trata de un papá que es de aquí, y su hijo, que es un niño chiquito. Increíble el tema. Es un niño chiquitito de preescolar, de edad preescolar. Y el papá, desde un inicio, es un libro álbum sin texto, está contado a partir de pura imagen. Desde el principio vemos que el papá viste con ropas que normalmente decimos que son para mujeres, y el chavito, pues así vive y es feliz, son felices, muy unidos, tienen gente que los quiere a su alrededor, y cuando el niño entra a la escuela, por primera vez, se da cuenta como del prejuicio de la gente. Entonces se topa como con el prejuicio de los demás y tiene ahí como sus dudas, entra como en conflicto, empieza a ver de diferente manera al papá y su ropa, y toma la decisión de esconderle la ropa porque cree que eso va a hacer que sean más felices, que los acepte la gente. Pero pues luego se da cuenta que no es así, y entonces le regresa su ropa al papá. La gente que no lo acepta, pues nunca lo va a aceptar y siempre va a ser la misma gente, pero ellos ya vuelven a ser la familia que eran los dos. De eso se trata el libro. Sí, hace rato, Claudia, creo que fuiste Claudia, ¿no? La que decía, es imposible que el hombre se ponga en los zapatos de la mujer y la mujer en los zapatos del hombre, pero a veces queremos estar en los zapatos equivocados. Creo que por ahí también eso, ¿no? Y entonces, imagínate, Mónica, ¿por qué crees que que la coincidencia cayó, ¿no? O sea, ve una cineasta, una ilustradora y una narradora, creo que completan totalmente todo este proceso que
también queremos cambiar la literatura, porque de repente la literatura la queremos ver siempre con letritas y todo esto, ¿no? Y hay que aprender a leer el mundo. Hay que aprender a leer el mundo a través de las imágenes y de las letras, no nada más de las palabras, ¿sí? Claudia, ¿cómo lees el mundo? Pues bueno, mira, yo ahorita escuchando las obras de mis compañeras, bueno, valga el anuncio, aquí tengo mi libro también, pero justamente yo creo que esta visión que tenemos la queremos transmitir y comunicar a través de nuestras obras, ¿no? Y como yo comenté cuando nos preguntaste sobre el feminismo, lo veo desde un contexto muy humanístico y social, lo mismo me pasa con lo que yo hago, en este caso con lo que escribí, ¿no? Veo el mundo a través de una equidad, de una igualdad humanitaria y social, ¿no? Y justamente el tema del libro último de Valeria, ¿no? En sus zapatos. Finalmente, es respetar al otro. Digo, es un tema muy difícil, vale lo que expones, ¿no? Pero mucho más cotidiano de lo que estamos queriendo creer. Y lo digo con esas palabras, queriendo creer, porque a veces no se quiere aceptar. Y tengo gente muy cercana que está en esos zapatos, ¿vale? ¿No? Y yo en mi libro, que fue una sugerencia, una petición de mi hijo, que ahora tiene 28 años, me lo pidió durante la pandemia, lo escribí durante la pandemia, lo autopubliqué, ahorita está en dictamen en una editorial en Colombia, pero justamente habla del atreverse a decir no, el dejar de complacer al otro y complacerte a ti mismo. Primero a ti que al otro. Y en sus zapatos, este papá pues estaba haciendo eso, lo que él quería de alguna manera, el que no sea aceptado por otros y avergonzado tal vez por su hijo, por el qué dirá, ¿no? Pero finalmente creo que es algo de lo que tenemos que luchar y que todos, el tema que estamos hablando, feminismo, la película de Mónica, desconozco, pero me voy a investigar, Mónica, lo prometo, me interesa mucho, el trabajo de Valeria, creo que todos vamos encaminados a lo mismo, ¿se fijan? De alguna manera es pelear por tus creencias, por tus ideales, por tus derechos y que todos de alguna manera lo queremos. Y aquí la pregunta es, ¿todos damos lo mismo? ¿No? Respetar al personaje de Valeria. Claro, su problema tendrá el mismo para empezar a aceptarse él mismo, ¿no? Y lo mismo tenemos las mujeres. Moni empezó la conversación justamente con eso de que ella ni se cree todavía que sea escritora. O sea, ya nominada a un Ariel, y no, o sea, falta a veces que nosotros mismos, sí se habló, pero ese trabajo colectivo y social y comunitario creo que empieza en lo individual, ¿no? Y yo creo que tenemos todos un trabajo muy fuerte por hacer para poderlo transmitir colectiva, social y comunitariamente. Sí, y yo creo que precisamente parte de ahora ya no es parte del gobierno, es parte de la misma sociedad que tenemos que dar estas aperturas, ¿sí? Y creo que ya nos toca también a nosotros como sociedad entender que entre nosotros podemos abrirnos estas posibilidades, ¿sí? Ahí espoleando un poquito a Mónica, el cortometraje de 13.500 es un cortometraje crudo y, y muy humano. Déjame te digo, muy, muy humano. ¿Quieres hablar de él, Mónica? Sí, y ahorita que estabas hablando, Claudia, sobre estos temas, ¿no? Que nos atañen, lo poco que ha mostrado ahorita Valeria y que Juan José, pues has comentado también acerca del trabajo de Valeria, yo rescato mucho la humanidad, ¿no? Que es justo la palabra que acabas de utilizar. Y yo creo que vernos reflejados ya sea en fotografías, en poemas, en cuentos, en ilustraciones, en el cine, vernos reflejados nosotros en temas de humanidad que nos golpean, que nos duelen, que nos ilusionan, que nos apasionan, es una gran herramienta del arte, ¿no? Entonces, yo creo que entre más objetivos y también más observadores, analíticos de nuestra realidad seamos y nos aproximemos
a estos temas, a estos valores que nos hacen ser cada vez mejores, pues más cerca vamos a estar entonces de las personas que nos siguen o que nos ven, ¿no? Que se acercan a lo que nosotros hacemos. 13.500 volts es un cortometraje documental de 28 minutos y es la vida de Keru, lo conocen como Keru Motocaca aquí en Ciudad Juárez, y él sufrió un accidente, ¿no? Se electrocutó y perdió su brazo izquierdo y perdió, pues ya no pudo volver a caminar, se dañó toda su médula espinal, entonces le cambió la vida en un abrir y cerrar de ojos. Y mientras él estuvo internado, porque duró casi 3 meses internado en terapia intensiva, sedado todo el tiempo en grandísimas cantidades de morfina para soportar el dolor, su papá fallece complicado de una problema en los riñones y aunado a la impresión de saber que su hijo estaba también al borde de la muerte. Entonces, todo se complica a raíz del accidente de Keru, y cuando Keru despierta, él lo único que quería era ver a su papá para decirle, ay, todo salió bien, pero pues no sabía que su papá había fallecido mientras él estaba en el hospital. Entonces es una historia cruda, como dices tú, Juan José, y es desgarradora, ¿no? Y es algo que a cualquiera que la ve le duele. A mí todavía me duele. Yo a veces la veo después de meses y todavía me hace un nudo en la garganta porque digo, es que cómo le hizo, pues, Keru, ¿no? Que es el protagonista, o sea, cómo le hizo para querer seguir con la vida después de todo esto que le pasó, ¿no? O sea, quedarse sin un brazo, siendo músico, siendo guitarrista, ya no poder volver a caminar nunca en la vida, es papá de un chavo, las condiciones para la gente discapacitada en cuestión laboral pues son muy limitadas, entonces detener su vida, ¿con qué se queda, no? ¿Con qué vida se queda ahora? Y justo es el tema que plantea el documental, que al final del día dijo, bueno, ahora soy esta otra persona, ¿qué voy a hacer, no? ¿Qué voy a hacer para no caerme? Pues bueno, voy a aprender a tocar el piano con la única mano que me queda, voy a aprender a pintar para vender mis pinturas. Y esa es su historia, ¿no? Entonces, pues sí, es muy cruda, es muy fuerte, pero también pensaría yo que es sumamente esperanzadora, porque también es algo que me han dicho las personas que lo ven y se acercan conmigo con lágrimas y me dicen, wow, es que yo no sé qué haría en su lugar, ¿no? Y de verdad yo tampoco sé qué hubiera hecho en el lugar de Keru. Yo pienso que por eso fui tan terca en hacer este documental, porque yo sé que es una gran historia y que lo filmé en el 2014 y ya se van a cumplir 10 años y la historia no caduca, ¿no? Sigue siendo un tema pues fuerte, que golpea, pues, y muy humano sobre todo, que es lo que yo rescato. Exacto, y yo creo que esa es la esencia, ¿no? O sea, más allá del feminismo, masculinismo, más allá de todas estas propuestas, creo que lo humano es lo que nos va a permitir trascender de tanto creativa como socialmente, ¿no? Wow, por eso es que a lo mejor he estado postergando verla, Mónica. Quiero decirles, y déjame te digo por qué, un hermano de mi madre, ya los dos ya fallecieron, él era trabajador de Teléfonos de México y cayó de un poste y cayó precisamente a los alambres de alta tensión y se desfiguró mucho. Y él siguió viviendo 20 años después y continuó trabajando y continuó para sus hijos y sacó a sus hijos adelante y pues, tuvo hijos profesionistas. Entonces dices tú, wow, ¿y uno que está completo? Sí, a veces nos ahogamos en un vaso de agua. Sí, exacto, ¿no? No, Adelante, Valeria. Mónica, ¿dónde se puede ver el corto? En ¿Sabes Ciudad qué? Juárez, En Ciudad Juárez vas a Chihuahua. tener que venir a visitarnos. Ay, Gracias, Mónica, porque déjame te digo, a ver, Valeria,
que quiero invitarla para venir a Ciudad Juárez y se está resistiendo. Pues Vamos es a que tener que justo traerla. el cumple de mi hijo, su cumple número 18. Muy importante. Esa es la tragedia. No, no, o sea, claro que tienes toda la justificación para no venir esa fecha, pero bueno, esperemos que sí Ya podamos, platicaremos de ya otras fechas. platicaremos. Sí, en Ciudad Juárez, Ah, ok. espero Sí, que, sabes de que no lo tengo en línea porque justo después de ese cortito empecé a hacer la película, que es todavía más cruda de la vida íntima de este personaje, pero ya es un largometraje, ¿no? Que justamente ahorita estoy finalizando. Y no lo he querido tener en plataformas hasta no tener esta película y que Ya. también ya se vea y luego ya liberar pues los dos, tanto el corto como la peli. Por eso no lo tengo en línea. Pero luego platicamos y vemos la forma para que lo puedan ver también tú, Claudia. Sería un honor para mí. Gracias. Qué amables. Gracias, gracias, Moni. sí, no, no, y aparte es importante, ¿no? Es importante guardarse estos espacios de creación, ¿no? Que, que afortunadamente para algunas cosas, qué padre que están todo en línea, que puedes conseguir todo en línea, pero también desafortunadamente esto restringe, como ya lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Estas ganancias de los autores. Porque Mónica, pues batallaste mucho para los recursos Claro, y pues también es importante que haya una retribución para ello, ¿no? es cualquier cosa. Sí, 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 sí. Pues bueno, miren, cuando empezamos la charla me decían, ¿y cuánto tiempo dura? Y vamos a durar mucho tiempo. Llevamos casi 80 minutos y parece un Se suspiro. va de volada. Así es. Y vamos cerrando. Vamos cerrando un poco esta plática. Créanme, para mí ha sido un honor. Es un honor tener a mujeres tan importantes aquí. También quiero mencionar, eh, iba a estar con nosotros Elpidia García, que es una autora de Ciudad Juárez, Chihuahua también, que es importantísima para mí, como amiga, como autora, como persona, y hubiera complementado, creo que hubiera sido esa cuádruple perfecta, ¿no, Mónica? ¿Cómo ves? Sí, 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 totalmente. sí, Envidia es envidia. Elpidia García. Miren, Elizabeth García Lascuray nos dice desde la Ciudad de México, ¿qué tan difícil ha sido en una sociedad patriarcal llegar tan lejos en su carrera? Y yo creo que con esta pregunta cerraríamos un poquito esto, ¿sí? No sé quién quiera iniciar. ¿Claudia? Yo iba a proponer Valeria o Moni, puesto que tal vez yo no he estado tan expuesta a ese por la actividad por la que realizo, ¿no? No sé, no he estado, o al menos en mi experiencia, no he tenido problemas realmente en una cuestión patriarcal, hablando literalmente a la pregunta que hace Elizabeth. Sí, yo justo iba a decir que presiento que Mónica es quien la ha tenido más difícil, ¿no? En la industria del cine creo que debe ser tremendo. Por mi parte, yo también digo, salvo cosas pequeñas que además es muy, muy feo, porque no sé si les pasa a Claudia y Mónica que, sobre todo Claudia, Mónica es más joven que nosotras, que normalizábamos muchas cosas, ¿no? O sea, teníamos en los 80s y 90s, que fue cuando yo fui joven, yo creo que tú también, Claudia, era tremendo, ¿no? O sea, hasta después te das cuenta de violencias y de este tipo de discriminaciones por ser mujer que en el momento te parece la cosa más normal, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, más bien yo me iría por ese lado. Lo difícil que fue para mí darme cuenta que estaba siendo víctima de alguna discriminación por ser mujer o de alguna violencia, de algún acoso, ¿no? Esa parte para mí ha sido muy fuerte. Ayer estaba viendo una película rumana tremenda que se llama 4 meses. Está en Movie por si la quieren ver. Estoy anotando. Muy fuerte, que me hizo acordarme de algo que no me acordaba, que obviamente no voy a contar porque es muy íntimo, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con esta normalización de situaciones violentas tremendas, ¿no? Que se acercan a la agresión, a la violencia
o sea, muy evidente, que ahora es tan evidente, ¿no? Y que en ese momento yo no me daba cuenta, que claro que me hacía sentir incómoda, que claro que me parecía injusto, me parecía doloroso, pero no lo veía como lo vemos ahora. Entonces, bueno, esa sería mi respuesta a la pregunta y yo también le pasaría el micrófono más bien a Mónica. Híjole, me llama mucho la atención que piensen que no, son víctimas del sistema, ¿no? Porque, bueno, el hecho de publicar un libro desde una posición de mujer, pues tampoco es algo fácil y ustedes tienen libros publicados, ¿no? Pero, bueno, el cine, o sea, iniciando por la naturaleza del cine, ¿no? De ser un medio que requiere mucho y mucho de todo. Yo sí he tenido pues muy malas experiencias desde el momento en el que me han dicho que pues no sé escribir un guión, desde el momento en el que han dicho que pues las mujeres no son buenas directoras, que por eso no hay tantas, que si yo quiero hacer cinefotografía y ser yo quien agarra la cámara, pues que me faltan herramientas, que me falta tener fortaleza y un cuerpo diferente para el peso de la cámara, para editar una película exactamente lo mismo, no, pues yo te la edito, mejor tráemela al estudio, a la productora y yo te la voy a dejar bien. Me topé con eso, me topé con otras cosas, pero también existen herramientas que son maravillosas hoy en la actualidad. Una de ellas es el famoso violentómetro que se crea en el Politécnico, ¿no? Y de verdad, conocer qué es la violencia y darte cuenta de cuando alguien te está violentando, porque hay violencias que son súper sutiles, que no se notan y están en las palabras, ¿no? En la manipulación. Tener estas herramientas y conocerlas nos permite no defendernos ni actuar con violencia, pero sí saber cómo alejarnos a tiempo de esas situaciones. Y yo creo que a mí me ha ayudado mucho eso, porque cuando yo presiento que algo no está bien del todo, yo lo único que hago es en silencio alejarme y tomar mis decisiones de una mejor manera. Y les cuento esto porque a mí me sucedió que vieron mi primer corte de precisamente de este documental y una persona me dijo que estaba horrible, ¿no? Que no servía. Y yo dije, pues no es cierto, no pienso lo mismo. Y creí en mí y así como dejé ese corte, yo lo mandé a los festivales donde después ganó y donde después fue seleccionado, ¿no? Entonces, creo que hay que estar bien alertas. Y sí me la he visto difícil, pero también trato de ser muy acertada con quién voy a compartir mis obras, mis materiales, a quién le voy a prestar mis poemas para que me dé un buen feedback, a quién le voy a dar a leer mi libro de cuentos para que me haga una buena crítica. Y no nomás son mujeres, son hombres, pero hay que saber con quién, ¿no? Creo que también nosotros tenemos como esa responsabilidad de estar alertas, de tener este conocimiento y de saber elegir, porque pues en la vida hay muchas cosas, ya hay gente de todo tipo, pero tampoco podemos pues creer todo, ¿no? De todos. Creo que ahí también tiene mucho que ver uno, y desde dónde uno también pues va a figurar, cuáles son nuestras amistades, o sea, de quién me rodeo yo, ¿no? Habemos gente de todo tipo. Y sí, o sea, sí, el cine es un medio muy difícil, es un medio principalmente habitado por hombres. Últimamente ha habido un movimiento muy importante en el cine documental, que es justo a lo que yo pues más me dedico al documental, en donde ha habido una mayor cantidad de mujeres, ¿no? Hacia los últimos años, sí. Entonces, bueno, creo que vuelvo a lo mismo, la brecha poco a poco se va como abriendo, pero también es un resultado pues, personas y mujeres a la vez que no dejamos de resistir, ¿no? Y queremos hacer lo que nos gusta, porque sí podemos, porque ¿quién dijo que no se puede? No me van a condicionar nomás por ser pues mujer o por vivir acá, porque pues estamos en lugares, ¿no? El medio está en el centro de la República, no está aquí. Y aún así he sido muy insistente, pero porque es algo en lo que confío y me gusta y me dedico a ello. Entonces, pues también es esa insistencia de mi parte y aprender a creer en mí, sobre todo lo que me ha dejado
o me ha orillado a no dejar que alguien me aplaste, porque sí lo han intentado, pero pues no me dejo. Es eso, no me dejo, y a veces hay que luchar contra la corriente y creer muchísimo en nosotras mismas, ¿no? Que yo, viéndolas ahorita ustedes dos, Claudia, que tiene su club de lectura, que es narradora, que cuenta, Valeria, que es ilustradora, que tiene libros, que las dos tienen libros publicados, yo sé que es un gran trabajo, o sea, para todos, ¿no? Y es resistir y seguir haciendo esto. Tal vez por eso coincidimos hoy en esta, pues, gran charla, ¿no? Porque sabemos las tres que no es fácil y que no ha sido fácil. Yo estoy muy segura de ello, de verdad. Exactamente. Y yo creo que... Perdón. Si puedo decir 2 palabritas. No, al contrario, claro, mejor. Es que no quería yo interrumpir porque acostumbro hablar como narradora que soy y luego no me queda la boca. No quise interrumpir a Valeria, pero gracias, Valeria, por considerarme de tu edad. Yo creo que puedo ser tu madre, o sea, gracias. Me dice, pues aquí yo soy la más vieja. No sé, bueno, se oye muy feo el vieja, pero no sé si somos contemporáneos, Juan José, pero ahí vamos, creo, ¿no? Pero y nada más decirles, ¿no? Justo, no sé por qué coincidimos, pero es un honor y un privilegio. Gracias, Juan José, por la invitación. Porque, bueno, soy ferviente seguidora tuya como promotora de lectura que soy, escritora y narradora, Moni, no es que te haga a un lado, ¿no? No. Valeria, amo, obviamente, la ortografía y el cómo se escriben las cosas, lo tengo en mi... Ay, gracias, ¿no? Claudia. Familias familiares, se me fue el nombre. Esta familia que ves. Esta familia que ves, perdón, ese no le he grabado, pero a las dos, de verdad, gracias por la oportunidad, Juan José, de convivir con estas dos mujeronas. Mis respetos para las dos, y pues en el camino estoy. Gracias. Ahí andamos, gracias. Igualmente, chicas, Gracias, un verdadero placer, de verdad. No, al contrario, yo creo que aquí el honrado soy yo y sobre todo el colectivo. Gracias a ustedes por aceptar esta invitación, que precisamente ese es uno de los objetivos del colectivo, ¿no? O sea, aunar más ideas, porque de repente nos quedamos con una sola visión. Ahorita, hace rato que mencionaba Valeria de las películas y teniendo aquí a Mónica, me hizo recordar que estoy esperando una película de Lydia Tarr, que a pesar de que es ficticio, pero imagínense, ¿no? Esta directora de orquesta que llega a la Filarmónica como mujer, como directora. Entonces, creo que es esa lucha, ¿no? Creo que es esa... No me importa quién me digas que no, si sé o no sé moverme como directora, yo soy directora, ¿no? Así Mónica dice, yo no me importa si tú sabes o piensas, aquí la que decide soy yo. Y creo que así deberíamos ser, ¿no? En el proceso creativo, los que decidimos somos nosotros, porque sí es cierto, Mónica, de repente nos encontramos en círculos que más que apoyarnos nos destrozamos. Y desafortunadamente, ¿no? Tanto como promotores, como escritores, como personas incluso. Sí, les agradezco. Realmente fue un honor, un gran placer tenerlas. Un último comentario desde Guanajuato, nos dicen: no con fuerza, sino con inteligencia, es que cada una de ustedes está donde está. Desde su trinchera marcan, aunque no lo crean, el camino a otras mujeres en busca de un espacio, foro, pared o papel para mostrar su trabajo. Bueno, gracias Carolina. Sí, les dicen gracias por la charla. Carolina desde Baja California Sur, sí, es un gusto escucharlos. Pues no me queda más que agradecerles, no me queda más que a lo mejor un día soñar con que estas tres mujeres logren hacer un trabajo en conjunto. Imagínense. Ojalá. Encantada. Y haber sido y haber tenido el honor de ser ese hilo conductor en donde Claudia narre la historia que Valeria hizo y que filmó Mónica. Imagínense. Dios te oiga.
Imagínense. Gracias. Y bueno, y también poner mi granito de arena también como promotor y como narrador y como Claro. lector, porque yo sí me quiero asumir como lector más que como narrador. Muchísimas gracias. Y yo, Juan José, de veras sí quiero reconocer a mí, yo les reconozco tanto a los promotores de lectura, o sea, me parece una chamba Sí. así básica, ¿no? Básica, primordial y además muy difícil, ¿no? Sobre todo estando como en un país tan centralista como el nuestro, estando allá, híjole, de veras, muchas gracias por la chamba. Gracias, al contrario. Es verdad. Sí, no, contrario. gracias. Que hace rato también lo platicábamos, ¿no? Ese centralismo que existe, que afortunadamente ya habemos unos que Un los poco se estamos, va, sí. se va, Descentralizando, valga la sí, redundancia. vaya, aunque luego se centraliza en otros puntos que no queremos llegar. Sí, porque parecen círculos concéntricos, ¿no? O sea, se descentraliza de un lado, pero luego se centraliza el otro. Pero bueno, terminando. Muchas gracias, Mónica, Valeria, Claudia, fue un gran placer. Espero que todos ustedes que nos estén escuchando ahorita hayan disfrutado y vayan, busquen las obras de estas grandes mujeres, disfruten de sus pensamientos a través de estas imágenes y de esas letras. Y para el colectivo Lectores en el Desierto no nos resta más que agradecer su presencia, agradecer a nuestras invitadas y recordarles, porque también quiero recordarles, durante todo febrero ha habido un carnaval de lecturas en el colectivo Lectores en el Desierto. Todavía nos quedan 3 días más, pero vienen más sorpresas, vienen más lecturas y vienen más programas. Hasta el siguiente mes. Mi nombre es Juan José Monarres y desde Ciudad Juárez, Chihuahua, les damos buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. Gracias, Juan Hasta la José. próxima. Muchas gracias. Gracias, Juan José. Gracias, un Gracias, abrazo Valeria, a Moni. todas.